Bienvenidos a La Verdad en la Palabra, el canal donde exploramos las profundidades de la fe y la espiritualidad a través del poder de la narración. Hoy, estoy emocionado de llevarte en un viaje a través de una de las historias más impactantes y significativas del Antiguo Testamento, el libro de Josué. Imagínate por un momento caminando por los senderos polvorientos de la tierra prometida, junto a guerreros valientes y líderes inspiradores. Con cada paso, descubrimos el poder de la fe, la gracia de Dios y la fuerza del compromiso humano. En este episodio especial, nos sumergiremos en el último capítulo de la saga de Josué, donde encontramos un momento decisivo en la historia de Israel. Un momento en el que se hace una elección trascendental, un pacto que definirá el futuro del pueblo elegido de Dios. Te invito a que te unas a nosotros mientras exploramos cada palabra, cada emoción y cada lección que encontramos en este relato épico. Prepárate para ser inspirado, desafiado y edificado en tu fe mientras nos sumergimos juntos en la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Así que toma asiento, abre tu corazón y prepárate para ser transportado a través de la historia y la espiritualidad como nunca antes lo has experimentado. Estoy emocionado de compartir este viaje contigo en La Verdad en la Palabra. En un tiempo de transición para el pueblo de Israel, Moisés, el gran líder que los guió a través del desierto, había fallecido. Ahora, Israel se encontraba en el umbral de la tierra prometida, pero la incertidumbre y el miedo acechaban sus corazones. Es entonces cuando Josué, un hombre valiente y fiel discípulo de Moisés, emerge como nuevo líder designado por Dios. La escena se desarrolla en las llanuras de Moab, al este del río Jordán. Josué se encuentra reflexionando en el campamento junto a la tienda del tabernáculo. En medio de su meditación, una voz familiar y poderosa lo envuelve, es la voz de Dios. Josué, dice la voz con autoridad, mi siervo Moisés ha muerto, pero tú debes levantarte y liderar a mi pueblo hacia la tierra que les he prometido. Te he entregado cada lugar que pises. Josué siente un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras procesa las palabras divinas. Él, un simple hombre, liderando a toda una nación hacia la tierra prometida. Pero Dios no deja espacio para dudas. Sé fuerte y valiente, continúa la voz, porque estaré contigo donde quiera que vayas. No te abandonaré ni te dejaré. Estas palabras llenan el corazón de Josué de coraje y determinación. Él comprende que este llamado va más allá de sus propias habilidades, es una encomienda divina que lo impulsa a actuar con fe. Con renovada fuerza, Josué reúne a los líderes de Israel y comparte con ellos la visión que Dios le ha dado. La tierra prometida está al alcance de su mano, pero solo si confían en el Señor y obedecen sus mandamientos. La noticia se extiende como fuego en el campamento, y el pueblo de Israel se prepara para la travesía que tienen por delante. Josué, imbuido con la confianza que proviene de la presencia divina, se levanta como un líder indomable, listo para enfrentar los desafíos que les esperan. Así comienza la historia de Josué, un relato de fe, coraje y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. ¿Qué obstáculos se encontrarán en su camino hacia la tierra prometida? ¿Cómo demostrará Josué su liderazgo en los momentos de mayor adversidad? Solo el tiempo revelará los misterios de esta emocionante travesía. En las bulliciosas calles de Jericó, una ciudad fortificada que se erigía como un imponente obstáculo en el camino hacia la tierra prometida, la tensión estaba en el aire. Los rumores de la llegada de los israelitas se propagaban como un reguero de pólvora entre los habitantes, despertando temores y ansiedades. En medio de este escenario, una mujer valiente y decidida, llamada Rahab, se convierte en el punto focal de nuestra historia. Rahab, conocida por su belleza y su astucia, regenta una posada en las afueras de la ciudad. Pero su vida está lejos de ser sencilla, su corazón alberga secretos oscuros y anhelos de redención. Una noche, dos espías israelitas, enviados por Josué para investigar la ciudad, llegan a la posada de Rahab en busca de refugio. Rahab,
con una intuición aguda y una valentía inquebrantable, los acoge y les ofrece protección, sabiendo que la sola presencia de estos hombres pone en peligro su vida y su reputación. A cambio de su hospitalidad, Rahab hace una petición audaz a los espías, que cuando Israel conquiste Jericó, salven a ella y a su familia. En un gesto de confianza y fe, Rahab revela su creencia en el Dios de Israel, el mismo Dios que había hecho maravillas en favor de su pueblo en el pasado. Impresionados por la valentía y la fe de Rahab, los espías acceden a su petición y le ofrecen una señal de garantía: atar un cordón rojo en la ventana de su casa, que serviría como símbolo de protección para ella y los suyos durante el ataque a Jericó. Con el amanecer, los espías parten de vuelta hacia el campamento israelita, llevando consigo información vital sobre la ciudad fortificada. Mientras tanto, Rahab, con el corazón lleno de esperanza y determinación, espera el cumplimiento de la promesa que le han hecho. Esta es la historia de Rahab, una mujer cuyo coraje y fe cambiaron el curso de la historia. ¿Qué desafíos enfrentarán los israelitas al enfrentarse a las murallas de Jericó? ¿Cómo cumplirá Dios su promesa de protección a Rahab y su familia? Las respuestas a estas preguntas se desvelarán en los próximos capítulos de esta emocionante saga. El sol se elevaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados mientras el campamento de Israel se preparaba para el día que tenían por delante. Estaban al borde del río Jordán, el último obstáculo entre ellos y la tierra prometida. La emoción y la expectación llenaban el aire, pero también un palpable sentido de reverencia por lo que estaba por venir. Josué, el valiente líder de Israel, se paseaba entre las tiendas. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación y confianza en el Dios que los había guiado hasta ese punto. Hoy sería un día de milagros, un día en el que el poder de Dios se manifestaría de manera espectacular. Los israelitas se agruparon a orillas del río, con el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, en el centro de su formación. Josué instruyó al pueblo: sigan de cerca al arca, porque nunca han pasado por este camino antes. Pero no tengan miedo, porque el Señor nuestro Dios irá delante de ustedes. Con corazones llenos de fe, los israelitas se prepararon para cruzar el río Jordán en un momento que quedaría grabado en la historia de su pueblo. Y entonces, en un instante que desafía toda lógica y explicación humana, el río se detuvo. Las aguas se apartaron, creando un camino seco a través del lecho del río, permitiendo que el pueblo de Israel avanzara hacia la tierra prometida. Imagina la escena: miles de personas caminando por el lecho del río, con paredes de agua a su lado, en un espectáculo que solo podría ser obra de la mano poderosa de Dios. La tierra temblaba bajo sus pies mientras avanzaban hacia su destino, con la certeza de que estaban siendo guiados y protegidos por el mismo Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Este es el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel, un momento de milagro y promesa cumplida. ¿Qué aventuras les aguardan en la tierra prometida? ¿Cómo demostrarán los israelitas su fidelidad y gratitud hacia su Dios? Las respuestas se desvelarán en los capítulos que están por venir, en una historia que desafía las expectativas y exalta la grandeza del Dios que los guía. La travesía a través del río Jordán había sido un momento de asombro y milagro para el pueblo de Israel. Ahora, con los pies firmemente plantados en la tierra prometida, Josué comprendía la importancia de recordar y celebrar los eventos extraordinarios que habían llevado hasta ese punto. Josué llamó a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel, y les encomendó una tarea especial. Vayan al lecho del río Jordán, les dijo, y recojan 12 piedras grandes de allí, una para cada tribu. Estas piedras servirán como un memorial, un recordatorio eterno de la fidelidad y el poder de Dios. Con diligencia, los hombres obedecieron las instrucciones de Josué. Se aventuraron al lecho seco del río Jordán y recogieron las piedras, llevándolas de regreso al campamento israelita. Allí, junto a la orilla del río, erigieron un monumento impresionante con las 12 piedras, un monumento que sería testigo de la obra de Dios por generaciones venideras.
Pero este monumento no era solo una pila de piedras, era un relato vivo de la historia de Israel, un testimonio tangible de la presencia y el poder divinos. Cada vez que los hijos de Israel vieran esas piedras, recordarían cómo Dios había detenido las aguas del río Jordán y los había guiado a través de él hacia la tierra prometida. Este monumento no solo tenía el propósito de recordar el pasado, sino también de inspirar el futuro. Josué sabía que habría desafíos por delante, batallas por librar y promesas por cumplir. Pero mientras el monumento permaneciera, recordarían que el mismo Dios que los había conducido a través del río Jordán seguiría siendo su guía y protector en los días venideros. Así, en la orilla del río Jordán, se erigió un monumento que trascendería el tiempo, un testimonio de la fidelidad de Dios y la valentía del pueblo de Israel. Y mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel se regocijaba, sabiendo que estaban en las manos amorosas de su Dios, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Después de cruzar el río Jordán y entrar triunfantes en la tierra prometida, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar nuevos desafíos y marcar el comienzo de una nueva era. Pero antes de embarcarse en su próxima aventura, había una ceremonia crucial que debían realizar, la circuncisión. Este antiguo rito, que marcaba la entrada de los hombres israelitas en el pacto con Dios, se llevó a cabo en un lugar llamado Gilgal, un campamento que serviría como base para las futuras operaciones militares en la tierra prometida. Allí, bajo el cielo estrellado y el murmullo del río Jordán, los hombres de Israel renovaron su compromiso con Dios mediante la circuncisión. Imagina la escena, hombres de todas las edades, desde jóvenes hasta ancianos, reunidos en torno a la llama de una fogata, sometiéndose al antiguo ritual con valentía y determinación. Las voces de los ancianos resonaban con historias de la larga espera en el desierto y la promesa de un futuro brillante en la tierra que ahora pisaban. Pero la ceremonia de circuncisión no fue la única sorpresa que aguardaba al pueblo de Israel en Gilgal. En aquel lugar, también celebraron la Pascua, una festividad que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto y simbolizaba un nuevo comienzo para el pueblo elegido de Dios. Mientras el aroma del cordero asado llenaba el aire y las voces de los cantos de alabanza resonaban en la noche, el pueblo de Israel se regocijaba en la presencia y la provisión de su Dios. Sabían que estaban pisando Tierra Santa, un lugar lleno de promesas y bendiciones, pero también de desafíos y pruebas. Y así, en Gilgal, bajo el manto estrellado del cielo, el pueblo de Israel se preparaba para la siguiente etapa de su viaje, con corazones llenos de gratitud y expectación. ¿Qué aventuras les aguardaban en la tierra prometida? ¿Cómo demostrarían su fidelidad y devoción a su Dios en los días venideros? Las respuestas a estas preguntas se desvelarían en los próximos capítulos de esta emocionante saga. En lo alto de una colina, rodeada por imponentes murallas de piedra, se alzaba la ciudad de Jericó. Una fortaleza inexpugnable, un bastión de poder y orgullo que desafiaba al pueblo de Israel en su avance hacia la tierra prometida. Pero para Josué y su ejército, Jericó no era solo una ciudad más, era el primer obstáculo en su camino hacia la conquista de Canaán. La estrategia de conquista de Jericó era poco convencional, para decirlo menos. Josué recibió instrucciones directas de Dios. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de las murallas de la ciudad, llevando consigo el arca de la alianza y guardando silencio. El 7º día, debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, y entonces, al sonido de las trompetas, gritar a pleno pulmón. El plan podía parecer extraño, incluso absurdo, pero Josué y su pueblo confiaban en la sabiduría y el poder de Dios. Así que, con fe inquebrantable, comenzaron su marcha alrededor de Jericó. Imagina la escena, miles de soldados israelitas, en perfecta formación, marchando al ritmo de las trompetas y el suave murmullo de oraciones en sus labios. Por 6 días, esta procesión silenciosa continuó, mientras los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de sus murallas con mezcla de burla y temor. Pero el 7º día fue diferente.
con el sol en lo alto del cielo, los israelitas completaron sus 7 vueltas alrededor de la ciudad, y al sonido estruendoso de las trompetas, lanzaron un grito de guerra que resonó en los cielos. Y entonces, en un momento que desafía toda explicación humana, las murallas de Jericó se desplomaron. Imagina el estruendo de la tierra temblorosa bajo tus pies, el polvo levantándose en el aire mientras las murallas se derrumbaban como castillos de arena ante una marea furiosa. El pueblo de Israel, con corazones llenos de asombro y gratitud, avanzó hacia la ciudad, confiando en que el Dios que había derribado las murallas de Jericó también los guiaría a la victoria en las batallas venideras. Así, en el eco del estruendo de las murallas caídas, comenzó la conquista de la tierra prometida. ¿Qué desafíos aguardarían a Josué y su ejército en las próximas batallas? ¿Cómo demostrarían su fidelidad y valentía en los días venideros? Las respuestas a estas preguntas se desvelarían en los próximos capítulos de esta emocionante saga. Después de la impresionante victoria sobre Jericó, el pueblo de Israel se sentía invencible, seguro de que nada podría detener su avance hacia la conquista de la tierra prometida. Pero en los días posteriores a la caída de las murallas de Jericó, un incidente oscuro amenazaba con empañar su triunfo y recordarles que aún tenían mucho que aprender sobre la fidelidad y la obediencia. En medio de la euforia por la victoria, Josué envió a una pequeña fuerza para conquistar la ciudad de Ai, un objetivo que parecía insignificante en comparación con la fortaleza de Jericó. Pero para su sorpresa, la expedición fue derrotada con humillación, enviando ondas de choque de incredulidad y desesperación a través del campamento israelita. El pueblo de Israel estaba desconcertado. ¿Cómo podía ser que después de una victoria tan grande, ahora sufrieran una derrota tan humillante? Josué, angustiado y buscando respuestas, se postró ante Dios en oración, clamando por sabiduría y orientación en medio de la confusión. Y entonces, la verdad salió a la luz. Dios reveló que uno de los hijos de Israel, un hombre llamado Acán, había desobedecido sus mandamientos al tomar para sí mismo parte del botín de Jericó, violando así la santidad de lo consagrado a Dios. La revelación sacudió al pueblo de Israel hasta lo más profundo. La desobediencia de uno solo había traído desgracia sobre todos. Josué, con el corazón roto pero determinado a hacer lo que era justo, tomó medidas inmediatas. Acán y todo lo que poseía fueron ejecutados, purificando así al pueblo de Israel del pecado que había causado su derrota. Con el pecado expiado y la disciplina restaurada, el pueblo de Israel se preparó para enfrentar nuevamente a Ai, esta vez con la certeza de que su victoria dependería de su obediencia y fidelidad a Dios. Y así, con corazones renovados y lecciones aprendidas, avanzaron hacia el próximo capítulo de su historia, con la promesa de que, con Dios a su lado, ninguna derrota sería permanente y ningún obstáculo sería insuperable. Esta es la historia de cómo una derrota amarga se convirtió en una lección poderosa sobre la importancia de la obediencia y la pureza en la búsqueda de los propósitos de Dios. ¿Qué desafíos aguardarían al pueblo de Israel en su continuo viaje hacia la tierra prometida? ¿Cómo demostrarían su fidelidad y devoción a su Dios en los días venideros? Las respuestas a estas preguntas se desvelarían en los próximos capítulos de esta emocionante saga. Con el corazón lleno de determinación y la lección aprendida de su derrota anterior, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar una vez más a la ciudad de Ai. Pero esta vez, estaban decididos a hacer las cosas de manera diferente, confiando en la guía y el poder de Dios para asegurar la victoria. Josué, el valiente líder de Israel, elaboró un plan astuto para tomar a Ai por sorpresa. Dividió a su ejército en 2 grupos, uno se escondería en emboscada detrás de la ciudad, mientras que él lideraría al resto de las fuerzas en un ataque frontal. Cuando llegó el momento, Josué y su ejército avanzaron hacia Ai como lo habían hecho anteriormente, provocando que los habitantes de la ciudad salieran en persecución, creyendo que tenían la ventaja. Pero esta vez, mientras Ai estaba indefenso y sus habitantes distraídos, el grupo en emboscada entró sigilosamente en la ciudad y la incendió,
cortando así cualquier posibilidad de escape para los habitantes de ahí. Imagina la escena, el humo se eleva en espirales desde las ruinas de ahí, mientras los gritos de confusión y desesperación llenan el aire. El pueblo de Israel, con corazones valientes y manos firmes, persigue a los habitantes de ahí, asegurando una victoria aplastante que solo pudo haber sido posible con la intervención divina. Con la ciudad de ahí ahora en ruinas y sus habitantes derrotados, el pueblo de Israel celebró su victoria con gratitud y alabanza a Dios. Sabían que esta victoria no había sido ganada por su propia fuerza o astucia, sino por el poder sobrenatural de Dios que les había acompañado en cada paso del camino. Esta victoria sobre Ahí marcó un punto de inflexión en la campaña de conquista de Israel en la tierra prometida. Con la lección aprendida de su derrota anterior y la confianza renovada en la fidelidad de Dios, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar nuevos desafíos y batallas en su camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, con el eco de su victoria resonando en los valles y colinas de Canaán, el pueblo de Israel avanzaba con determinación y fe hacia el próximo capítulo de su historia, listo para enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la plenitud de las promesas de Dios. Después de las impresionantes victorias sobre Jericó y Ahí, el renombre de Josué y el pueblo de Israel se extendió por toda la región de Canaán. Las ciudades vecinas temblaban ante la perspectiva de enfrentarse al poderoso ejército israelita, y una de ellas, los Gabaonitas, decidió tomar medidas desesperadas para salvarse. Los Gabaonitas, astutos y hábiles en artes de engaño, idearon un plan para engañar a Josué y a los líderes de Israel. Se disfrazaron con vestimentas viejas y desgastadas, y viajaron desde su ciudad hasta el campamento israelita, presentándose ante Josué como embajadores de una tierra lejana. «Somos siervos de un país muy lejano», mintieron los Gabaonitas, «hemos oído hablar del gran Dios de Israel y de tus victorias asombrosas, y hemos venido a hacer un pacto de paz contigo». Josué, confiado en sus propias habilidades y sin buscar la dirección de Dios, aceptó el tratado de paz con los Gabaonitas y selló el pacto con un juramento. Pero lo que Josué y los líderes de Israel no sabían era que los Gabaonitas habían mentido descaradamente. En realidad, eran vecinos de la tierra prometida, temerosos de la ira de Israel. Cuando la verdad salió a la luz y se descubrió el engaño de los Gabaonitas, la indignación se apoderó del campamento israelita. Pero a pesar de la traición, Josué, respetando el juramento que había hecho en nombre de Israel, decidió honrar el tratado de paz y proteger a los Gabaonitas de cualquier represalia. Esta historia de engaño y traición nos recuerda que la sabiduría y la dirección de Dios son imprescindibles en todo momento. ¿Cómo se desenvolverá esta situación para el pueblo de Israel y los Gabaonitas? ¿Qué lecciones aprenderán Josué y su pueblo de esta experiencia? Las respuestas a estas preguntas nos aguardan en los próximos capítulos de esta emocionante saga. La noticia de la traición de los Gabaonitas había dejado a Josué y al pueblo de Israel en un estado de consternación. Sin embargo, mientras enfrentaban las consecuencias de este engaño, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Una coalición de 5 reyes amorreos se unió para enfrentarse a Israel en batalla. Con valentía y determinación, Josué y su ejército se prepararon para la guerra. Se dirigieron hacia el valle de Ayalón, donde se encontraba el enemigo reunido, confiando en la promesa de Dios de estar con ellos en la batalla. Mientras el sol se alzaba en el cielo, la batalla comenzó. Israel luchaba con fervor y convicción, pero el día no era suficiente para asegurar la victoria total. En un momento crítico, Josué invocó la ayuda de Dios, clamando al cielo: «Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ayalón». Y en un milagro asombroso que desafía toda explicación, el sol se detuvo en medio del cielo y la luna se quedó quieta, permitiendo que Israel continuara su lucha hasta que los enemigos fueran completamente derrotados. Imagina la escena: el sol brillando en lo alto del cielo, la luna suspendida en el horizonte, mientras Josué y su ejército luchaban con fuerza renovada, inspirados por el milagro que presenciaban. Los enemigos fueron derrotados,
dispersados y perseguidos hasta la rendición total. Esta victoria milagrosa sobre los 5 reyes amorreos aseguró la posición de Israel como una fuerza invencible en la tierra prometida. El temor de Dios se extendió por toda la región, y las ciudades vecinas temblaban ante la perspectiva de enfrentarse a Israel en batalla. La historia de la detención del sol en Gabaón se convirtió en una leyenda que perduraría por generaciones, recordando al pueblo de Israel que su Dios era el Dios del universo, capaz de detener el tiempo mismo para cumplir sus propósitos. Así, con la confianza renovada en la protección divina y el poder sobrenatural de Dios, Josué y su pueblo avanzaron hacia el futuro con determinación y fe, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la plenitud de las promesas de Dios. Después de la impresionante victoria sobre los 5 reyes amorreos, el renombre de Josué y el pueblo de Israel resonaba en toda la región de Canaán. Pero aún quedaban desafíos por delante, y uno de los más formidables era la coalición de reyes del norte, encabezada por Jabín, rey de Jase. Jase era una ciudad poderosa, con murallas altas y un ejército formidable. Su alianza con otros reinos de la región presentaba un desafío formidable para Israel, pero Josué no se amilanaba ante la adversidad. Con determinación y fe en Dios, preparó a su ejército para la batalla que se avecinaba. La lucha fue feroz y prolongada, con ambos lados luchando con valor y determinación. Pero a medida que pasaban los días, el ejército de Israel ganaba terreno, inspirado por la promesa de Dios de estar con ellos en la batalla. En un giro inesperado, Josué implementó una estrategia audaz, dividió su ejército en 2 grupos y lanzó un ataque sorpresa desde 2 direcciones diferentes, atrapando desprevenidos a los soldados de Jabín. La sorpresa y el caos resultante desmoralizaron a las fuerzas de Jase, y pronto se encontraron en plena retirada. Imagina la escena, el estruendo de la batalla resonando en el valle, el choque de las espadas y el clamor de los guerreros llenando el aire. En medio del caos, el pueblo de Israel luchaba con valentía y convicción, sabiendo que tenían a Dios de su lado. La victoria sobre Jase y la coalición de reyes del norte marcó otro hito en la campaña de conquista de Israel en la tierra prometida. La noticia de la derrota de Jase se extendió rápidamente por toda la región, infundiendo temor en los corazones de los enemigos de Israel y consolidando su posición como una fuerza invencible. Así, con la confianza renovada en la protección divina y el poder sobrenatural de Dios, Josué y su pueblo avanzaron hacia el futuro con determinación y fe, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la plenitud de las promesas de Dios. Después de una serie de victorias impresionantes sobre los poderosos reinos de Canaán, Josué y el pueblo de Israel se encontraban en la cúspide de su poderío. Habían demostrado ser una fuerza a tener en cuenta, y su reputación como conquistadores intrépidos se extendía por toda la región. Josué, el valiente líder de Israel, había dirigido a su pueblo a través de innumerables batallas, enfrentándose a enemigos formidables y superando desafíos aparentemente insuperables. Ahora, mientras reflexionaba sobre las muchas victorias que habían logrado, decidió hacer un recuento de todas las conquistas que habían logrado hasta ese momento. En un acto de memoria y gratitud, Josué recopiló una lista detallada de todos los reyes que habían sido derrotados por el pueblo de Israel desde que cruzaron el río Jordán. Esta lista incluía no solo a los reyes de las ciudades principales, sino también a los reyes de las tierras vecinas y regiones periféricas. Imagina la escena, Josué, de pie ante el pueblo de Israel, recitando los nombres de los reyes que habían caído ante ellos, recordando las batallas ganadas y las victorias obtenidas. Con cada nombre pronunciado, el pueblo de Israel recordaba los momentos de peligro y triunfo que habían experimentado juntos, reforzando su unidad y confianza en su Dios. Esta lista de reyes derrotados se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios en la vida de su pueblo. Cada nombre representaba una historia de valentía, fe y victoria sobre las adversidades, recordándoles que nada era imposible con Dios de su lado. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida,
el pueblo de Israel se regocijaba en las muchas victorias que habían logrado hasta ese momento, sabiendo que aún quedaban desafíos por delante, pero confiando en que su Dios los guiaría fielmente en cada paso del camino. Después de años de lucha y conquista en la tierra prometida, Josué, el valiente líder de Israel, se encontraba ante una nueva etapa en su vida y en la historia de su pueblo. Habían logrado derrotar a muchos de sus enemigos y conquistar vastas regiones de Canaán, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Josué, ya en una edad avanzada, recibió un mensaje del Señor que le recordaba que aún había tierras por poseer. Era el momento de trazar los límites de la herencia de cada tribu de Israel, distribuyendo la tierra entre ellas según la voluntad de Dios. Con determinación y sabiduría, Josué comenzó a dividir la tierra entre las tribus de Israel, recordándoles que esta era la herencia que Dios les había prometido desde los días de Moisés. Cada tribu recibió su parte de la tierra, desde las fértiles tierras de la llanura hasta las regiones montañosas y boscosas. Pero mientras Josué realizaba esta tarea, también se enfrentaba a una realidad inevitable: su tiempo como líder de Israel estaba llegando a su fin. Sabía que debía preparar a su pueblo para un futuro sin él a la cabeza, y así lo hizo, instando a las tribus de Israel a permanecer fieles al pacto que habían hecho con Dios y a seguir sus mandamientos en todas las cosas. Imagina la escena: Josué, con el sol poniente a sus espaldas, trazando los límites de la tierra prometida con un corazón lleno de gratitud y esperanza. A su alrededor, las tribus de Israel observaban con reverencia, sabiendo que estaban presenciando un momento crucial en la historia de su pueblo. Esta distribución de la tierra marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa en la vida de Israel. Aunque Josué pronto pasaría a la historia, su legado perduraría en la memoria y el corazón de su pueblo, recordándoles siempre la fidelidad y el poder de Dios en sus vidas. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel se preparaba para enfrentar el futuro con valentía y confianza, sabiendo que su Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Después de la distribución de la tierra entre las tribus de Israel, llegó el momento de recordar y honrar a aquellos que habían sido fieles a lo largo de los años de peregrinación en el desierto y las batallas en la tierra prometida. Uno de esos hombres era Caleb, un valiente guerrero que había caminado junto a Josué desde los días de Moisés. Caleb era un hombre de una fe inquebrantable y un espíritu indomable. A pesar de los desafíos y los obstáculos que enfrentaron en el desierto y en la conquista de Canaán, él permaneció firme en su devoción a Dios y su compromiso con la visión de una tierra prometida para el pueblo de Israel. Ahora, en la vejez, Caleb se presentó ante Josué para reclamar su parte de la tierra prometida. Con valentía y determinación, recordó cómo, 45 años atrás, había sido enviado como espía a explorar la tierra de Canaán junto a Josué y otros 10 hombres. A diferencia de la mayoría, Caleb había regresado con un informe lleno de fe, confiando en que Dios les daría la victoria sobre los gigantes que habitaban la tierra. Josué, con profundo respeto por la fe y el coraje de Caleb, concedió su petición y le otorgó la ciudad de Hebrón como herencia. Hebrón era una ciudad de gran importancia histórica y espiritual, y Caleb la aceptó con gratitud, sabiendo que era un testamento del favor y la fidelidad de Dios en su vida. Imagina la escena: Caleb, un hombre anciano pero aún vigoroso, de pie ante Josué y las tribus de Israel, reclamando su herencia con una fe que no había disminuido con los años. Su historia inspiradora recordaba a todos los presentes la importancia de la fe y la perseverancia en la vida del creyente. Esta historia de Caleb y su herencia en Hebrón nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reclamar las promesas de Dios en nuestras vidas. Aunque los años puedan pasar y los desafíos puedan ser muchos, aquellos que permanecen fieles encontrarán que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel celebraba la historia de Caleb y se preparaba para enfrentar el futuro con renovada fe y esperanza, confiando en que el mismo Dios que había sido fiel a Caleb también sería fiel a ellos en cada paso del camino. En el corazón de la tierra prometida,
donde los rayos del sol acarician las colinas y los campos se extienden hasta el horizonte, yace la hermosa región de Judá. Esta tierra, bendecida por la mano de Dios, estaba destinada a ser el hogar de una de las tribus más prominentes de Israel. La tribu de Judá, valiente y decidida, reclamó su herencia con fervor y gratitud. Desde las ciudades fortificadas hasta los fértiles valles, cada rincón de la tierra de Judá resonaba con la promesa de Dios y la historia del pueblo de Israel. Pero entre los valles y las colinas, había una ciudad que destacaba por encima de todas las demás, Jerusalén, la ciudad santa. Situada en lo alto de una montaña, con sus murallas imponentes y su historia rica en significado espiritual, Jerusalén era el corazón y el alma de la tierra de Judá. Para la tribu de Judá, Jerusalén no era solo una ciudad más, era el lugar donde Dios había elegido poner su nombre. Era el centro de adoración y comunión con Dios, el destino final de peregrinación para todos los hijos de Israel. Imagina la escena, los habitantes de Judá, con corazones llenos de alegría y gratitud, contemplando la majestuosidad de Jerusalén desde las colinas circundantes. La ciudad brillaba bajo el sol, un faro de esperanza y promesa para todo el pueblo de Israel. Esta es la historia de la tierra de Judá y su joya más preciosa, Jerusalén. Una tierra de promesa y bendición, donde los sueños de un pueblo se hicieron realidad y donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En los días venideros, la tribu de Judá enfrentaría desafíos y pruebas, pero su fe en Dios y su amor por su tierra nunca vacilarían. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra de Judá, el pueblo de Israel se regocijaba en la belleza y la grandeza de su herencia, sabiendo que su Dios estaba con ellos en cada paso del camino. En el corazón de la tierra prometida, entre las colinas ondulantes y los valles fértiles, yacía la región de Efraín. Esta tierra, bendecida por la mano de Dios, era un testimonio de la fidelidad del Señor hacia su pueblo y un recordatorio de sus promesas cumplidas. La tribu de Efraín, valiente y decidida, recibió su herencia con gratitud y determinación. Desde las tierras de cultivo hasta los bosques frondosos, cada parte de la región de Efraín era un testimonio del amor y la providencia de Dios. Pero entre los ríos y los campos, había una ciudad que destacaba por encima de todas las demás, Siquem, la ciudad de los ancestros de Israel. Situada en medio de la región montañosa, con sus antiguas murallas y su historia rica en significado, Siquem era un símbolo de la conexión del pueblo de Israel con su tierra y su Dios. Para la tribu de Efraín, Siquem no era solo una ciudad más, era el lugar donde sus antepasados habían hecho un pacto con Dios, comprometiéndose a seguirlo y adorarlo para siempre. Era el corazón espiritual de la región de Efraín, un recordatorio constante del compromiso del pueblo de Israel con su Dios y su tierra. Imagina la escena, los habitantes de Efraín, con corazones llenos de reverencia y gratitud, caminando por las calles de Siquem, recordando las historias de sus antepasados y celebrando la fidelidad de Dios. La ciudad resonaba con la alegría y la alabanza del pueblo de Israel, un testimonio vivo de la bondad y la gracia de Dios. Esta es la historia de la región de Efraín y su ciudad más preciada, Siquem. Una tierra de promesa y bendición, donde los sueños de un pueblo se hicieron realidad y donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En los días venideros, la tribu de Efraín enfrentaría desafíos y pruebas, pero su fe en Dios y su amor por su tierra nunca vacilarían. Así, mientras el sol se ponía sobre la región de Efraín, el pueblo de Israel se regocijaba en la belleza y la grandeza de su herencia, sabiendo que su Dios estaba con ellos en cada paso del camino. En la vasta extensión de la tierra prometida, donde los ríos serpenteaban entre los campos verdes y las montañas se alzaban hacia el cielo, yacía la hermosa región de Manasés. Esta tierra, bendecida por la mano de Dios, era un reflejo de su abundancia y generosidad hacia su pueblo. La tribu de Manasés, valiente y orgullosa, recibió su herencia con expectación y determinación. Desde las llanuras fértiles hasta los bosques frondosos, cada rincón de la región de Manasés estaba impregnado del favor de Dios y su promesa de prosperidad. Pero entre los valles y las montañas,
Había una ciudad que destacaba por encima de todas las demás, Bet-Sean, la ciudad de la victoria. Situada en una colina, con sus murallas imponentes y sus campos prósperos, Bet-Sean era un símbolo de la fortaleza y el éxito del pueblo de Manasés. Para la tribu de Manasés, Bet-Sean no era solo una ciudad más, era el lugar donde habían experimentado la victoria sobre sus enemigos y habían reclamado su lugar en la tierra prometida. Era un recordatorio constante del poder de Dios para cumplir sus promesas y de la valentía del pueblo de Israel para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Imagina la escena, los habitantes de Manasés, con corazones llenos de gratitud y alegría, celebrando en las calles de Bet-Sean, recordando las victorias del pasado y mirando hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. La ciudad resonaba con la alegría y el júbilo del pueblo de Israel, un testimonio vivo de la fidelidad y el favor de Dios. Esta es la historia de la región de Manasés y su ciudad más preciada, Bet-Sean. Una tierra de promesa y bendición, donde los sueños de un pueblo se hicieron realidad y donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En los días venideros, la tribu de Manasés enfrentaría desafíos y pruebas, pero su fe en Dios y su amor por su tierra nunca vacilarían. Así, mientras el sol se ponía sobre la región de Manasés, el pueblo de Israel se regocijaba en la belleza y la grandeza de su herencia, sabiendo que su Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Después de que las tribus de Judá, Efraín y Manasés reclamaran sus respectivas herencias en la tierra prometida, quedaba una tarea importante por cumplir: la tribu de Benjamín aún no había recibido su parte de la tierra. Esta tribu, valiente y decidida, esperaba con ansia su oportunidad de establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Con el corazón lleno de expectación y determinación, los líderes de la tribu de Benjamín se presentaron ante Josué, el valiente líder de Israel, para reclamar su herencia. Josué, consciente de la importancia de esta tarea, les instó a explorar la tierra y trazar los límites de su herencia, confiando en la dirección de Dios para guiarlos en su búsqueda. Los hombres de Benjamín, equipados con valentía y fe, emprendieron su misión de explorar la tierra que les había sido asignada. Recorrieron valles y colinas, ríos y bosques, confiando en la promesa de Dios de que les daría la tierra que habían heredado. Finalmente, después de meses de exploración y búsqueda, los hombres de Benjamín regresaron con un informe completo de la tierra que habían encontrado. Presentaron sus hallazgos ante Josué y el Consejo de Líderes de Israel, trazando los límites de su herencia y señalando los lugares de importancia estratégica. Imagina la escena: los líderes de Benjamín, con mapas desplegados y miradas determinadas, presentando sus hallazgos ante Josué y el pueblo de Israel. La emoción y la anticipación llenaban el aire, mientras todos esperaban con ansias el momento en que la tribu de Benjamín finalmente reclamaría su lugar en la tierra prometida. Esta es la historia de la tribu de Benjamín y su búsqueda para reclamar su herencia en la tierra prometida. Una historia de valentía, fe y perseverancia, que nos recuerda que incluso en medio de los desafíos más grandes, Dios siempre está con su pueblo, guiándolos y fortaleciéndolos en su camino. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel celebraba la victoria de la tribu de Benjamín y se preparaba para enfrentar el futuro con renovada esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Después de que la tribu de Benjamín reclamara su herencia en la tierra prometida, quedaban aún varias tribus por recibir su parte de la tierra. Entre ellas se encontraba la tribu de Simeón, una tribu valiente y leal que esperaba con ansia su lugar en la tierra que Dios les había prometido. Con el corazón lleno de expectación y esperanza, los líderes de la tribu de Simeón se presentaron ante Josué, el valiente líder de Israel, para reclamar su herencia. Josué, consciente de la importancia de esta tarea, los animó a seguir adelante con fe y determinación en su búsqueda de la tierra que les pertenecía. Los hombres de Simeón, decididos y valientes, se lanzaron a la tarea de explorar la tierra que se les había asignado. Recorrieron valles y montañas, ríos y llanuras, confiando en la dirección de Dios para guiar sus pasos y revelarles su herencia. Después de meses de exploración y búsqueda,
los hombres de Simeón regresaron con un informe completo de la tierra que habían encontrado. Presentaron sus hallazgos ante Josué y el Consejo de Líderes de Israel, trazando los límites de su herencia y señalando los lugares de importancia estratégica. Imagina la escena, los líderes de Simeón, con determinación en sus rostros y mapas desplegados ante ellos, presentando sus hallazgos ante Josué y el pueblo de Israel. La emoción y la anticipación llenaban el aire, mientras todos esperaban con ansias el momento en que la tribu de Simeón reclamaría su lugar en la tierra prometida. Esta es la historia de la tribu de Simeón y su búsqueda para reclamar su herencia en la tierra prometida. Una historia de valentía, fe y perseverancia, que nos recuerda que incluso en medio de los desafíos más grandes, Dios siempre está con su pueblo, guiándolos y fortaleciéndolos en su camino. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel celebraba la victoria de la tribu de Simeón y se preparaba para enfrentar el futuro con renovada esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. En medio de la tierra prometida, donde los ríos fluían y las montañas se alzaban majestuosas hacia el cielo, se encontraban las ciudades de refugio. Estas ciudades, designadas por Dios como lugares de protección y justicia, eran un refugio seguro para aquellos que habían sido acusados injustamente de cometer un crimen. Imagina la escena, en cada una de estas ciudades, había un lugar de encuentro donde los que buscaban refugio podían presentar su caso ante los ancianos de la ciudad. Si se determinaba que el crimen había sido cometido sin intención, el acusado sería recibido en la ciudad y protegido de la venganza de los que buscaban justicia. Estas ciudades de refugio eran un recordatorio del carácter justo y misericordioso de Dios, quien proveía un lugar seguro incluso para aquellos que habían sido acusados injustamente. Eran un testimonio del compromiso de Dios de proteger a su pueblo y asegurar que la justicia prevaleciera en la tierra prometida. Pero más allá de su propósito práctico, las ciudades de refugio también simbolizaban la necesidad de perdón y reconciliación en la sociedad. Eran un recordatorio de que todos somos vulnerables al error y que necesitamos la gracia y la compasión de Dios y de nuestros semejantes para sanar y restaurar las relaciones rotas. Esta es la historia de las ciudades de refugio, lugares de esperanza y seguridad en medio de la tierra prometida. Una historia que nos recuerda la importancia de la justicia, la misericordia y el perdón en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Porque en las ciudades de refugio encontramos no solo protección física, sino también el amor y la gracia de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Después de años de lucha y conquista en la tierra prometida, llegó el momento de distribuir las ciudades de los levitas. Estos eran los sacerdotes y servidores del Señor, encargados de cuidar el tabernáculo y enseñar la ley de Dios al pueblo de Israel. Imagina la escena. Josué, el valiente líder de Israel, reunió a los líderes de las tribus y a los sacerdotes para trazar los límites de las ciudades de los levitas. Estas ciudades serían lugares de refugio y santuario, donde los levitas podrían vivir y servir al Señor en paz y seguridad. Pero más allá de su propósito práctico, la distribución de las ciudades de los levitas era un recordatorio del compromiso de Dios de estar en medio de su pueblo. Estas ciudades eran un testimonio de la presencia divina en la vida cotidiana de Israel, recordándoles que el Señor estaba con ellos en cada paso del camino. Para los levitas, estas ciudades eran más que solo lugares de residencia, eran un llamado a vivir una vida consagrada al servicio de Dios y su pueblo. En medio de las ciudades de los levitas, encontraron propósito y significado en su servicio al Señor, sabiendo que estaban cumpliendo con su llamado divino. Esta es la historia de la distribución de las ciudades de los levitas, un momento de celebración y gratitud en la historia de Israel. Una historia que nos recuerda la importancia de honrar a aquellos que han sido llamados a servir al Señor y la bendición que viene al vivir una vida consagrada a su servicio. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel celebraba la distribución de las ciudades de los levitas y se regocijaba en la presencia continua del Señor en medio de ellos. Después de años de batallas y conquistas en la tierra prometida, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés recibieron permiso para regresar a la otra orilla del río Jordán.
Estas tribus habían luchado valientemente junto a sus hermanos para asegurar la tierra prometida, pero ahora era el momento de regresar a sus familias y hogares al este del río. Imagina la escena. Josué, el valiente líder de Israel, se despidió de los guerreros de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés con gratitud y respeto. Sabía que su valiente servicio había sido crucial para la victoria del pueblo de Israel, y les deseó un viaje seguro de regreso a sus tierras. Pero justo cuando estas tribus estaban a punto de cruzar el río Jordán, decidieron construir un altar cerca de las aguas, un monumento para recordar su parte en la historia de Israel y su compromiso con el Señor. Esta decisión sorprendió a sus hermanos israelitas en el otro lado del río, quienes temieron que estuvieran apartándose del pacto del Señor. Los líderes de Israel, llenos de preocupación, enviaron una delegación para investigar y confrontar a las tribus del este del Jordán. Pero antes de llegar a conclusiones precipitadas, decidieron hablar con sus hermanos, expresando sus temores y deseos de mantener la unidad del pueblo de Israel. La conversación que siguió fue un testimonio del poder del diálogo y la comprensión. Las tribus del este del Jordán explicaron que el altar no era para sacrificar, sino para recordar su parte en la historia de Israel y su lealtad al Señor. Con lágrimas en los ojos, confirmaron su compromiso de permanecer fieles al Dios de Israel y a su pacto con el pueblo. Esta es la historia de la reconciliación entre las tribus de Israel, un recordatorio del poder del diálogo y la comprensión en medio de la incertidumbre y la sospecha. Una historia que nos recuerda la importancia de la unidad y la fraternidad en el pueblo de Dios, y el poder del perdón para restaurar relaciones rotas. Así, mientras el sol se ponía sobre el río Jordán, el pueblo de Israel celebraba la reconciliación entre sus hermanos y renovaba su compromiso de permanecer unidos como un solo pueblo bajo el cuidado y la bendición del Señor. Después de décadas de liderazgo valiente y fiel, Josué, el gran líder de Israel, convocó a todos los ancianos, líderes y jueces de Israel para un encuentro final. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero antes de partir, quería compartir palabras de sabiduría y exhortación con su amado pueblo. Imagina la escena. Bajo la sombra de un viejo roble, Josué se levantó ante el pueblo de Israel, su figura enérgica y su voz resonante capturando la atención de todos. Sabía que estas palabras serían su legado final, un recordatorio de la fidelidad de Dios y un llamado a la obediencia y la devoción continua. Con pasión y sinceridad, Josué recordó al pueblo de Israel las muchas maneras en que el Señor había luchado por ellos y los había bendecido a lo largo de los años. Desde la liberación de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, Dios había sido fiel en cada paso del camino, cumpliendo todas sus promesas y derramando bendiciones sobre su pueblo. Pero junto con estas palabras de gratitud y celebración, Josué también compartió un llamado urgente a la obediencia y la fidelidad continuas. Les recordó que la clave para mantener la tierra prometida y disfrutar de las bendiciones de Dios era permanecer firmes en su compromiso con el Señor y su ley. Con voz firme pero amorosa, Josué les advirtió sobre los peligros de apartarse del camino del Señor y seguir a otros dioses. Les recordó las consecuencias de la desobediencia y la apostasía, instándoles a escoger sabiamente y seguir al único Dios verdadero que los había llevado a la tierra prometida. Esta es la historia del discurso final de Josué, un llamado a la obediencia y la fidelidad continua en la vida del pueblo de Israel. Una historia que nos recuerda la importancia de recordar las bendiciones pasadas de Dios y comprometernos con seguirlo fielmente en el futuro. Así, mientras el sol se ponía sobre la tierra prometida, el pueblo de Israel se regocijaba en las palabras de sabiduría de su amado líder, renovando su compromiso de seguir al Señor con todo su corazón, alma y fuerza. La tierra prometida estaba llena de historias, cada rincón tenía un relato que contar. Y en aquel día, ante el pueblo de Israel reunido en Siquem, Josué, el valiente líder de Israel, preparaba su último acto de liderazgo. Había llegado el momento de transmitir un mensaje que resonaría en los corazones de su pueblo por generaciones. Imagina la escena. El sol se alzaba sobre las colinas de Siquem, iluminando el valle donde el pueblo de Israel se había reunido para escuchar las palabras de su líder.
Josué, de pie ante ellos, con la dignidad y la autoridad de quien ha caminado con Dios, comenzó a hablar. Recordó las palabras de los antiguos, las historias de Abraham y Moisés, las maravillas que el Señor había hecho por ellos desde Egipto hasta la tierra prometida. Cada palabra resonaba en el corazón del pueblo, recordándole su identidad y su propósito como el pueblo elegido de Dios. Pero más que recordar el pasado, Josué les presentó una elección: ¿a quién servirán? Les mostró que la tierra prometida no era solo un regalo, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad de amar y servir al único Dios verdadero, de rechazar a los dioses falsos que los rodeaban. Entonces, con palabras que resonaban como un trueno en el valle, Josué declaró su compromiso: yo y mi casa serviremos al Señor. Y el eco de su declaración reverberó en los corazones de todo el pueblo, despertando una respuesta profunda y ferviente. Este era el momento culminante de la historia de Israel, un momento de elección y compromiso. Y en ese instante, el pueblo de Israel se unió en un pacto solemne, comprometiéndose a seguir al Señor con todo su corazón y toda su alma. Así, mientras el sol se ponía sobre el valle de Siquem, el pueblo de Israel celebraba su decisión con alegría y gratitud. Sabían que aunque Josué ya no estaría con ellos, el legado de su liderazgo y su fe continuaría viviendo en sus corazones y en su compromiso de seguir al Señor, hoy y siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del libro de Josué en La Verdad en la Palabra. Ha sido un honor compartir esta experiencia contigo y sumergirnos juntos en las profundidades de la fe y la espiritualidad. Espero que hayas encontrado inspiración, fortaleza y sabiduría en las historias y enseñanzas que hemos explorado. Recuerda que la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad y luz, y siempre hay más por descubrir y aprender. Antes de despedirnos, quiero recordarte que en nuestro canal encontrarás una amplia colección de más de 100 vídeos relacionados con la fe, la Biblia, Dios y la autoayuda cristiana. Desde estudios bíblicos hasta reflexiones inspiradoras, hay algo para todos aquellos que buscan crecer en su relación con Dios y en su camino espiritual. Así que te invito a que explores nuestro canal, te suscribas si aún no lo has hecho y te sumerjas en el rico contenido que hemos creado para ti. Esperamos verte pronto en La Verdad en la Palabra, mientras continuamos nuestro viaje juntos hacia una vida de fe y propósito. Dios te bendiga abundantemente.